Después de 5 años de apoyar a mi esposa durante sus estudios, mi esposa se graduó y solicitó el divorcio. No dije nada y firmé los papeles. Empaqué toda mi vida y desaparecí sin dejar rastro. Se rió cuando me fui, pero nunca volví. 10 años después, me encontró, 169 llamadas perdidas. El día que Amber me entregó esos papeles de divorcio, llevaba puesto el traje de graduación que ni siquiera se había quitado todavía. La tinta de su título de enfermería aún estaba fresca. Dejó el sobre en la encimera de la cocina junto a una copa de champán que estaba bebiendo sola, me miró a los ojos y dijo, creo que ambos sabemos que esto se acabó hace mucho tiempo. No dije una palabra. No lloré. No rogué. No lancé nada ni cerré una puerta de un portazo ni le pregunté por qué, a pesar de que había estado financiando toda su educación durante 5 años. La matrícula, los libros, el alquiler del apartamento cerca del campus de la Universidad de Pittsburgh que ella eligió porque tenía armarios más grandes, la gasolina de su coche, la compra, el viaje de vacaciones de primavera a Florida que dijo que necesitaba para su salud mental. Todo, cada dólar, había salido de mí. Cogí el bolígrafo que había colocado junto al sobre, de la misma manera que se coloca un tenedor junto a un plato, como si fuera una comida que me estaba sirviendo y se esperara que me la comiera en silencio. Firmé cada página. Luego dejé el bolígrafo, entré en nuestro dormitorio y empecé a hacer una maleta. Se rió cuando me fui. La observé por el espejo retrovisor, de pie en la puerta del apartamento que yo pagaba, todavía con ese traje de graduación, riendo. No sé si se reía de mí o de algo en su teléfono. No importa. Esa imagen ha vivido dentro de mí durante 10 años. Nunca volví, pero ella me encontró. 10 años después, un martes por la mañana de octubre, miré mi teléfono y vi 169 llamadas perdidas. Y lo que vino después de eso, quiero que lo entiendas, no era lo que ella esperaba. Antes de seguir, si eres nuevo aquí, bienvenido. Pulsa ese botón de suscripción ahora mismo porque las historias de este canal son de las que se quedan contigo. Y si esta ya te ha hecho sentir algo, deja un comentario abajo y dímelo. Dale me gusta a este vídeo para que más gente pueda encontrarlo. Ahora, volvamos a Derek. Mi nombre es Derek Kalewa. Tengo 42 años y dirijo una empresa de consultoría logística en Nashville, Tennessee, que emplea a 31 personas y tiene contratos con algunas de las mayores empresas de transporte del sureste. Conduzco una camioneta que pagué en efectivo. Soy dueño de una casa en el barrio de Germantown, el tipo de calle donde los árboles son lo suficientemente viejos como para arquearse sobre la carretera y unirse en el medio. Tengo un perro llamado Hank, un grupo de amigos que aparecerían a las 2 de la madrugada si los llamara, y una vida que es genuinamente mía por completo. Nada de eso existía hace 10 años. Hace 10 años, yo era un supervisor de turno de almacén de 32 años en un centro de distribución a las afueras de Pittsburgh, trabajando 6 días a la semana para que mi esposa pudiera terminar la escuela de enfermería sin tener que conseguir un trabajo. Ese fue el trato que hicimos. O al menos ese fue el trato que pensé que habíamos hecho. Conocí a Amber Reyes en 2009 en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común en el barrio de Southside de Pittsburgh. Tenía 26 años, trabajaba como recepcionista en una clínica dental y acababa de ser aceptada en el programa acelerado de enfermería de la Universidad de Pittsburgh. Era inteligente y divertida, y hablaba de convertirse en enfermera de la misma manera que algunas personas hablan de una vocación, como si estuviera destinada a ello y solo necesitara la oportunidad. Yo tenía 29 años. Llevaba trabajando en logística desde los 22, empezando en el suelo del almacén y ascendiendo hasta supervisor de turno. No era rico según ninguna definición de la palabra, pero era estable. Pagaba mis facturas a tiempo. Tenía una cuenta de ahorros con dinero real. Mi madre me había criado para creer que un hombre da la cara por la gente que ama. Y nunca lo había cuestionado. Para nuestra segunda cita, Amber me había hablado de la presión financiera a la que se enfrentaba. El programa era caro. Había solicitado el máximo de préstamos federales, pero había lagunas. Si tenía que trabajar a tiempo completo para cubrirlas, no estaba segura de poder seguir el ritmo de los estudios. Era mucho para compartir tan pronto, pero respeté su honestidad. Le dije que encontraríamos la manera. Nos pusimos serios rápidamente.
En 6 meses, vivíamos juntos en su apartamento cerca del campus, que mejoramos a una unidad más grande cuando mi nombre se añadió al contrato de alquiler. Ella estudiaba a tiempo completo. Yo trabajaba a tiempo completo. Teníamos un presupuesto. Teníamos un plan. Cuando ella me propuso matrimonio, sí, ella me lo propuso, dije que sí con todo lo que tenía. La boda fue pequeña. 50 personas en un espacio alquilado en Lawrenceville, Pensilvania, con catering de un amigo que lo hizo a precio de coste. Amber llevó un vestido que encontró en una tienda de segunda mano y que ella misma arregló. Mi madre lloró durante toda la ceremonia. Mi mejor amigo Tyler hizo un brindis que hizo reír a todos. Fue un día de verdad. Tengo fotos que lo demuestran. Después de la boda, redoblé mis esfuerzos. Acepté todos los turnos extra disponibles. Conseguí un segundo trabajo los fines de semana haciendo auditorías de inventario para pequeñas empresas. El tipo de trabajo en el que te presentas el sábado por la mañana con una tabla con sujetapapeles y cuentas cosas durante 8 horas. Los padres de Amber ayudaron un poco, no mucho. Su madre, Sandra, enviaba dinero para los cumpleaños y alguna que otra tarjeta regalo de supermercado. Su padre, un hombre llamado Roy, a quien siempre me resultó difícil de leer, me estrechó la mano con firmeza en la boda y me dijo que era un buen hombre por lo que estaba haciendo. Le creí. Durante 4 años, el acuerdo funcionó. Amber era una estudiante excelente. Estuvo en la lista del decano 3 veces. Fui a cada ceremonia, cada presentación, cada noche de prácticas clínicas a las que dejaban asistir a la familia. Me sentaba en sillas plegables en los pasillos de la universidad y veía a mi esposa destacar en algo. Y me sentía orgulloso de una manera que no tenía condiciones. Lo que no vi fue lo que estaba sucediendo en los espacios en los que yo no estaba. Me enteré más tarde, mucho más tarde, por una amiga en común llamada Carla, que sintió que merecía saber la verdad, que Amber había estado en una relación con un compañero de clase llamado Brandon durante la mayor parte de su último año del programa. Brandon estaba en la promoción anterior a la suya, un chico seguro de sí mismo de las colinas del norte de Pittsburgh con un padre que era médico y un aire de superioridad que aparentemente funcionaba con ciertas personas. Tenía su propio apartamento. Conducía un coche más nuevo. Tenía tiempo para llevarla a cenas que yo no podía permitirme con mi horario. Carla me dijo que Amber se lo había confesado alrededor del 8º mes de este acuerdo. Que sentía que me había superado. Que me amaba como a un hermano, que es posiblemente la frase más devastadora que un ser humano puede decirle a otro. Que había estado pensando en el divorcio durante mucho tiempo y que solo estaba esperando a tener su licencia. Esperando a tener su licencia. He dado vueltas a esa frase en mis manos durante 10 años y todavía no puedo sostenerla sin que me queme. Esperó hasta que terminó conmigo, hasta que se hizo el último pago, se aprobó el último examen, se completó la última rotación clínica. Cruzó un escenario con una toga negra y una borla Burdeos. Y esa noche, esa misma noche, me entregó unos papeles que su abogado claramente había estado preparando durante semanas. No monté una escena. No soy así, y mi madre no me crió para serlo. Firmé los papeles en menos de 4 minutos. Hice 2 maletas, una para la ropa, otra para las cosas que realmente me importaban, que incluían el reloj de mi abuelo, una fotografía de mis padres en su 25 aniversario y un diario que había estado llevando desde la universidad. Cargué mi camioneta. Negué con la cabeza una vez cuando ella empezó a decir algo que sonaba como si fuera a ser una explicación. No necesito oírlo, dije. Ella se rió. Me fui. Quiero ser honesto sobre cómo fueron los siguientes meses porque la gente que te dice que irse limpiamente es fácil está mintiendo. Me mudé a una habitación individual en una casa en Bevieu que le alquilé a un hombre mayor llamado Frank que no hizo preguntas y me cobró $475 al mes. Comí mucha pasta. Trabajé en todos los turnos que pude conseguir. Tenía exactamente 3 personas que conocían la historia completa, Tyler, mi madre y mi primo James. E incluso con ellos, me guardé la mayor parte para mí. La vergüenza fue la peor parte. No vergüenza por estar divorciado. Vergüenza por haber sido utilizado. Vergüenza por la voz en mi cabeza que preguntaba una y otra vez si había sido estúpido.
si las señales habían estado allí y simplemente me había negado a verlas. Repasé 5 años de recuerdos buscando los momentos en los que debería haberme dado cuenta. Y encontré algunos. Ojalá no lo hubiera hecho. Pero quiero que entiendas algo sobre lo que hice con esa vergüenza porque aquí es donde realmente comienza la historia. No dejé que me hiciera pequeño. Unos 3 meses después de que se finalizara el divorcio, conduje a Nashville para una conferencia de la industria logística a la que mi empresa me envió como reemplazo de última hora para un gerente que tuvo una emergencia familiar. Nunca había estado en Nashville. No conocía a una sola persona allí. Aparecí en un coche de alquiler con una tarjeta de visita que decía Derek Callewa, supervisor de turno, y me senté en sesiones y hablé con la gente y escuché cómo la industria se movía hacia la consultoría, hacia la gestión de contratos, hacia el tipo de optimización de sistemas que las grandes empresas de distribución necesitaban desesperadamente, pero que rara vez tenían la experiencia interna para manejar. Volví a Pittsburgh con 12 tarjetas de visita, un bloc de notas lleno de apuntes y una imagen completamente diferente de cómo podrían ser mis próximos 5 años. Empecé a estudiar. Cada noche después de mi turno, leía libros de texto sobre gestión de la cadena de suministro, documentación de software de logística, estudios de casos sobre modelos de eficiencia. Hice 3 certificaciones en línea durante el año siguiente. Ahorré cada dólar que pude. Hablé con un centro de desarrollo de pequeñas empresas en el centro de Pittsburgh y me senté frente a una mujer llamada Diane, una directora financiera jubilada que ofrecía su tiempo como voluntaria para ayudar a la gente a iniciar negocios. Y le conté todo mi plan. Me miró durante un largo momento y dijo, claramente has estado pensando en esto durante un tiempo. Tengo algo de tiempo extra, dije. Un cambio de vida reciente. Ella sonrió como si entendiera exactamente lo que eso significaba. 18 meses después de irme de aquel apartamento en Pittsburgh, registré Callewa Logistics Solutions como una sociedad de responsabilidad limitada en el estado de Tennessee. Me había mudado a Nashville, donde la industria del transporte y la distribución estaba en auge y donde no conocía absolutamente a nadie, lo que parecía una ventaja en lugar de un inconveniente. Firmé mi primer contrato de consultoría con una empresa de transporte de tamaño mediano con sede en Brentwood. El contrato era por valor de $28,000 por 6 meses de trabajo. Hice ese trabajo desde un escritorio en un apartamento tipo estudio que alquilé cerca de Charlotte Pique. Y lo hice tan bien que renovaron por un año y me recomendaron a otras 2 empresas. Quiero darte los números porque son importantes para esta historia. Año 1, $41,000. Año 2, $89,000. Año 3, contraté a mi primera empleada, una joven brillante llamada Casey, que acababa de terminar su máster en Administración de Empresas, y alcanzamos los $210,000 en ingresos. Para el 5º año, Callewa Logistics Solutions tenía 7 empleados a tiempo completo, un espacio de oficinas real en el barrio de DeGalt de Nashville y contratos con clientes en 4 estados. Para el 8º año, habíamos crecido a 31 personas, y había rechazado 2 ofertas de adquisición de empresas más grandes. Compré mi casa en Germantown en el 6º año, en una calle por la que había caminado una tarde durante una carrera por el vecindario y decidí que era exactamente donde quería vivir. El cierre tuvo lugar un jueves por la mañana. Me senté en la oficina de la compañía de títulos de propiedad y firmé mis propios papeles y pensé brevemente en la última vez que había firmado papeles que me había entregado otra persona. Y luego aparté ese pensamiento y le di la mano al vendedor y caminé hacia mi camioneta y me quedé allí sentado un momento en un silencio que se sentía como algo que había construido con mis propias manos, lo cual había hecho. Quiero decir claramente, porque creo que es importante, que no pasé esos 10 años consumido por la amargura hacia Amber. Eso me habría costado todo lo que construí. Pensaba en ella de vez en cuando, de la manera en que piensas en un capítulo que terminó mal, no con una ira constante, sino con un conocimiento específico y asentado de lo que te enseñó. Lo que me enseñó fue que yo había sido una persona que lo dio todo a alguien que vio esa generosidad como un recurso para ser utilizado. Me enseñó a prestar más atención. Me enseñó que el amor no es lo mismo que la complacencia ilimitada. Me enseñó mucho sobre mí mismo que necesitaba saber. Lo que no esperaba era que ella me encontrara. Era un martes de octubre, 10 años después de haberme ido de aquel apartamento en Pittsburgh, y estaba sentado en mi escritorio revisando una propuesta de contrato cuando mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí.
Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a llamar una y otra vez. Para el mediodía, tenía 23 llamadas perdidas del mismo número. Lo busqué en Google. No apareció nada. Al final del día, el recuento era de 47. A la mañana siguiente, era de 91. Puse mi teléfono en silencio y fui a una reunión de personal. Cuando volví 2 horas más tarde, 169 llamadas perdidas. Respondí a la 171. Derek. Su voz era exactamente la misma. De alguna manera, eso fue lo más extraño. Gracias a Dios. Llevo 2 días llamando. No dije nada. Derek, por favor. Sé que no tengo derecho a llamarte. Lo sé, pero necesito hablar contigo. Por favor. Dejé que el silencio se asentara por un momento. No porque estuviera siendo dramático, sino porque genuinamente necesitaba un momento para decidir quién quería ser en esta conversación. Di lo que necesites decir, le dije. Y entonces ella habló durante 11 minutos. Los conté. La versión corta es esta. Brandon, el hombre por el que me había dejado, había resultado ser algo muy diferente a lo anunciado. La confianza se había agriado hasta convertirse en control. El bonito apartamento se había convertido en un lugar del que tenía miedo de salir. No entró en detalles específicos por teléfono, pero no fue necesario. Comprendí la forma de lo que estaba describiendo. El matrimonio con Brandon había durado 4 años, y terminó cuando descubrió que él había abusado financieramente de ella de maneras que todavía estaba desenredando. Se había ido con su licencia de enfermería, su coche y muy poco más. Ahora trabajaba en UPMC Mercy en Pittsburgh, viviendo en una habitación alquilada, tratando de reconstruir su vida. Y estaba preguntando si podíamos hablar, si todavía me quedaba algún sentimiento, si la puerta podría estar todavía abierta en alguna parte. Escuché todo. Cuando terminó, me senté en silencio por un momento. Me alegro de que estés a salvo, dije. Lo digo en serio, Derek. No voy a ser tu segunda oportunidad, Amber. Quiero ser honesto contigo sobre eso porque mereces honestidad. Me entregaste los papeles del divorcio la noche de tu graduación y te reíste cuando me fui. Pasé mucho tiempo cargando con eso. Ya no lo cargo, pero tampoco voy a volver a recogerlo. El silencio de su parte fue largo. Lo sé, dijo finalmente. Su voz había cambiado, más baja. Lo sé. Creo que solo necesitaba decir que lo sentía a alguien que realmente lo escuchara. Te escucho, dije. De verdad. Y espero que encuentres lo que estás buscando. Colgué. Voy a decirte algo que podría sorprenderte. La venganza que tomé sobre Amber no fue la llamada telefónica. No fue una confrontación. No fue un único momento dramático. La venganza fueron los 10 años entre la entrada del coche en Pittsburgh y mi casa en Germantown, Tennessee. Fueron las 31 personas que empleé. Fue la empresa que construí a partir de un bloc de notas y una habitación en Bellevue, alquilada por $475 al mes. Fue el jueves por la mañana en la compañía de títulos de propiedad. Fueron las carreras matutinas por mi calle bajo esos árboles arqueados. Fue la vida genuina, innegable e irrefutable que me había hecho con el tiempo que ella me había liberado para usar. Pero quiero contarte una cosa más porque creo que es la parte que más importó. Aproximadamente una semana después de esa llamada telefónica, recibí un correo electrónico, no de Amber, sino de un hombre llamado Kyle Tanner, que se identificó como el ex socio de Brandon y describió lo que llamó un patrón de fraude financiero que Brandon había cometido contra múltiples personas durante varios años, clientes, socios y su propia esposa. Kyle había encontrado mi nombre a través de un antiguo contacto mutuo en Pittsburgh. Se había enterado de que yo era el exmarido y que había construido una empresa de consultoría logística. Estaba preparando un caso civil y buscando a cualquiera que tuviera conocimiento de primera mano del carácter y las prácticas comerciales de Brandon durante los años en que Amber y yo estuvimos casados. No pedía dinero. Preguntaba si estaría dispuesto a hablar con su equipo legal. Lo pensé durante 2 días. Pensé en la voz de Amber en el teléfono.
Pensé en los años que había pasado con alguien que, por lo que parecía, le había hecho a ella lo que ella me había hecho a mí, la había tratado como un medio para un fin. Y entonces pensé en algo que mi madre me dijo una vez. Dijo, la diferencia entre la venganza y la justicia es si solo te sirve a ti o si sirve a la verdad. Llamé a Kyle Tanner y le dije que hablaría con su equipo legal. Les di 3 horas de mi tiempo. Les dije lo que sabía, que no era mucho sobre las prácticas comerciales de Brandon directamente, pero era significativo en términos de su carácter, su cronología y la situación financiera durante los años en que Amber y yo estuvimos casados. Lo que les dio a sus contables los puntos de datos que habían estado buscando. Les di todo lo que tenía, honestamente, y les dejé usarlo como necesitaran. El caso se resolvió 18 meses después. No conozco los detalles del acuerdo. No necesito conocerlos. Lo que sé es que el resultado no fue a favor de Brandon. Amber me envió un mensaje de texto cuando todo terminó. Solo 2 frases. Me enteré de lo que hiciste por el caso de Kyle. No me merezco eso. Le respondí 3 palabras. Cuídate mucho. Y ese fue el final. Quiero hablar por un momento sobre lo que pienso cuando conduzco al trabajo por la mañana. Lo que he convertido en un principio por el que trato de vivir. Cuando Amber me entregó esos papeles, pensó que me estaba cerrando una puerta. Pensó que estaba haciendo un cálculo de que yo era una cosa útil que había agotado y que ahora pasaba a la siguiente. Lo que no entendió, y lo que tuve que pasar un año aprendiendo a entender por mí mismo, fue que la puerta que cerró era una por la que yo necesitaba salir. Necesitaba liberarme de ese apartamento. Necesitaba liberarme de esa ciudad por un tiempo. Necesitaba liberarme de la versión de mí mismo que había organizado todo en torno a los sueños de otra persona, excluyendo los míos. Nada de eso fue fácil. Nada de eso vino sin dolor. La habitación en Bellevue era solitaria. El primer año en Nashville fue aterrador de maneras que no he descrito completamente aquí. Pero estaba construyendo algo. Cada día estaba construyendo algo que me pertenecía por completo. Tyler, mi mejor amigo de Pittsburgh, se mudó a Nashville en el 3er año. Ahora dirige el lado de operaciones de mi empresa, y es la razón por la que funcionamos tan bien. Cenamos juntos la mayoría de los viernes, generalmente en un lugar en East Nashville que hace un sándwich de brisket que nunca he podido dejar de pedir. Su esposa, Priya, ha adoptado a Hank, el perro, como su preocupación personal, lo cual Hank fomenta descaradamente. Mi madre vino de visita la primavera pasada y se sentó en mi porche delantero y miró los árboles arqueándose sobre la calle y dijo, Derek, esto es exactamente correcto. Lo dijo de la manera en que la gente dice las cosas cuando significan algo mucho más grande que las palabras. Sabía lo que quería decir. Era exactamente correcto. Todo. No te cuento esta historia porque quiero que te enfades con Amber en mi nombre. He procesado mi ira hacia Amber y la he colocado donde pertenece, en el pasado, donde no puede alcanzarme. Te cuento esta historia porque quiero que entiendas algo sobre lo que sucede cuando tomas lo peor que alguien te ha hecho y decides en silencio, sin anunciárselo a nadie, que no será lo que te defina. Las 169 llamadas perdidas no fueron una victoria. Fueron una consecuencia. La victoria ocurrió cada mañana durante 10 años cuando me levanté y elegí construir en lugar de derrumbarme. Ella pensó que me estaba dejando sin nada. Me devolvió cada hora que había estado gastando en ella. Y cuando finalmente entendí eso, gasté esas horas de manera diferente. Me han preguntado si sentí satisfacción cuando llamó. Si escuchar su voz reducida a pedir algo que ya no era capaz de dar se sintió como justicia. Honestamente, lo que sentí fue algo más cercano a la tristeza. No por mí, por ella. Porque ella había hecho el cálculo de que no valía la pena quedarse por mí. Y lo que pasa con ese tipo de cálculo es que dice mucho más sobre la persona que lo hace que sobre la persona evaluada. Ella había mirado a un hombre que se presentó cada día durante 5 años, que trabajó en 2 empleos para que ella pudiera seguir su vocación, que firmó sus papeles sin una escena y se fue sin un discurso. Y había decidido que ese hombre no era suficiente. Y luego se había ido a buscar a alguien que parecía ser más y descubrió lo que eso realmente costaba. No me complace eso. Tomo nota de ello. Hay una lección en ello que he tratado de llevar con cuidado,
¿qué es esta? Las personas que te dejan porque piensan que algo mejor les espera, a veces tienen razón. A veces, lo que dejan atrás genuinamente no era lo adecuado. Y todos los involucrados terminan en un lugar mejor. Pero a veces se equivocan. Y a veces la persona que dejaron se convierte, lentamente y sin fanfarria, exactamente en el tipo de persona que pensaban que iban a encontrar en un lugar mejor. No digo esto para ser cruel con Amber. Lo digo porque quiero que lo escuches si necesitas escucharlo. Si alguien ha decidido que no eres suficiente. Si alguien ha mirado tu fidelidad y tu sacrificio y tu constancia y ha decidido que esas cosas son solo un trampolín hacia lo que venga después, necesito que entiendas que su decisión no es la verdad sobre ti. Es solo la verdad sobre ellos. Tu trabajo, y sé que esto no es simple, es tomar aquello de lo que te liberaron y usarlo. Construye algo. Persigue la versión de ti mismo que habías estado posponiendo en silencio. Levántate a la mañana siguiente y a la mañana después de esa y trata cada hora que te devolvieron como un activo. Será lento. Será solitario de maneras que no esperas. Habrá noches en habitaciones en las que no te imaginabas estar comiendo cosas de las que te avergüenzas. Cuestionando cada elección que te llevó allí. Construye de todos modos porque 10 años es mucho tiempo y se puede construir mucho en 10 años cuando dejas de organizar tu vida en torno a alguien que no ve tu valor. Lo sé. Lo he contado. Mi nombre es Derek Kalewa. Tengo 42 años. Vivo en una casa en Germantown, Tennessee, en una calle donde los árboles se arquean sobre la carretera y se unen en el medio. Mi perro Hank está dormido a mis pies mientras termino esto. Tengo 31 personas que dependen de esta empresa, y me lo tomo en serio cada día. No soy el hombre que se sentó en una habitación en Bellevue, Pensilvania, comiendo pasta y preguntándose cómo había llegado allí. Y no soy el hombre que Amber pensó que estaba dejando atrás. Soy lo que sucedió después.